¿Qué pasa cuando el petróleo se acerca a los $150? La Reserva Federal estadounidense habla de subir tasas y nadie sabe quién gobierna Irán. Esto no es un escenario hipotético, sino que es lo que acaba de pasar en la semana. Pero lo más importante no es lo que está pasando, sino que el mercado parece que no lo estuviera priceando todavía. Bienvenidos al resumen semanal de mercados, a donde hoy vamos a estar desglosando todo lo que necesitas saber, ordenando de mayor a menor impacto las noticias que pasaron esta semana y cómo podemos reaccionar frente a estas noticias y proteger nuestras inversiones. Así que sin más preámbulo, empecemos. No se olviden que esto no es recomendación de inversión y cada uno tiene que hacer su propio análisis. El estrecho de Hormuz, como venimos comentando en análisis semanales anteriores, es el lugar más importante del mundo para la economía global hoy en día. Por ahí pasan 15 millones de barriles de petróleo por día y bueno, si se cierra como está pasando en este momento, tenemos un problema. El petróleo Brent, el cual es el más conocido dentro de los tipos de petróleo y el cual fija lo que sería el precio del crudo, rozó los 110 y llegó hasta casi los $120 a principios de esta semana. Y bancas de inversión como la importante banca Goldman Sachs están proyectando que el petróleo podría llegar a subir a $150 para el verano si no hay una desescalada pronto. Arabia Saudita, siguiendo esto, también mencionó que el petróleo podría llegar a subir y dijo que podría llegar a subir hasta $180 si no hay interrupciones de la guerra hasta lo que sería a fines de abril. Estas repercusiones de la guerra ya se sienten en el bolsillo americano. Y bueno, la gasolina entre estas semanas, subió 25%. Y si eso no fuera suficiente, los fertilizantes subieron un 28% en 2 semanas. Recordemos que los agropecuarios en Estados Unidos son uno de los votantes más leales de Trump, así que esto repercute directamente para las elecciones de mitad de término de los Estados Unidos. Trump, en una medida como si fuese un poco desesperada, como de no poder resolver este problema de que el estrecho de Hormuz se cierre, pidió ayuda a lo que sería Alemania, el Reino Unido y Francia. Y estos países le dijeron que no. Es más, el ministro de Defensa alemán lo resumió en una frase, dijo: esta no es nuestra guerra y no la comenzamos. Además, Trump confirmó que la mayoría de los aliados de la OTAN le comunicaron que no quieren participar en operaciones militares contra Irán. Por otro lado, esta semana se hablaba mucho de negociaciones entre lo que sería Irán y Estados Unidos, y Trump cree que Irán quiere negociar, pero reconoció algo que me parece llamativo, que dice que no sabe con quién está hablando, o sea, como si no supiese quién es el líder en este momento de Irán. Y según algunos analistas, el equipo de Trump está discutiendo un posible acuerdo que incluiría lo que sería la reapertura del estrecho de Hormuz y una pausa de 5 años en el programa de misiles iraní. Y por otro lado, Irán pediría un alto al fuego, garantías de no agresión futura y por otro lado compensación económica. Además de esto, Trump no paró de decir esta semana que Estados Unidos está cerca de cumplir sus objetivos en la guerra contra Irán y que la seguridad del estrecho de Hormuz debería quedar en manos de los países que dependen de esa vía. Pero a pesar de todo esto, de todos los posibles acuerdos que podrían darse esta semana, Trump el día sábado, mandó un tweet a través de su página Truth Social, el cual dice que si Irán, fue como una especie de ultimátum en donde dice: si Irán no abre completamente y sin amenazas el estrecho de Hormuz en un plazo de 48 horas, Estados Unidos atacará y destruirá sus plantas de energía, comenzando por la más grande. A raíz de esto, Irán salió también a defenderse y dijo que atacaría infraestructura de Estados Unidos en Medio Oriente si sus centrales eléctricas son atacadas. Por otro lado, esta semana tuvimos reunión de la Reserva Federal para determinar si había recorte de tipos de tasa de interés o no, si se mantenían. Al final se mantuvieron las tasas de interés, pero lo más importante estuvo después de que se mantuvieran las tasas de interés, en donde habló Powell y dejó varios comentarios que nos pueden dejar indicios de cómo se van a manejar las próximas reuniones. Primero que nada, dijo que la economía se estaba expandiendo a un ritmo sólido, lo que eso sí es buena noticia, pero por otro lado dijo que los precios más altos de la energía, por ejemplo la suba del petróleo en estos días, van a aumentar lo que sería la inflación general a corto plazo. Y por otro lado, que esto es realmente negativo, dijo que se planteó la posibilidad que el próximo movimiento sea una suba de tasas y no una baja. No lo dijo como escenario base, pero bueno, ya que lo haya mencionado, eso nos da indicios de que
Por lo menos en principio no va a haber recortes este año, después lo vamos a ver más adelante. Y si hay una suba de tasas, la verdad que estaríamos un poco en problemas, los mercados estarían en problemas. Por otro lado, dijo que todavía no estamos viendo lo que serían los efectos de la IA en la productividad y hay que ser cautelosos al asumir que la IA realmente va a ser desinflacionaria. Porque a corto plazo, con la construcción de tanta infraestructura que necesita la IA para los data centers, esto va a provocar un alza en la inflación. Por último, aclaró que si no hay nuevo presidente de la Reserva Federal confirmado al final de su mandato, él continuará como presidente interino. Los otros que reaccionaron también ante estas palabras negativas de Powell y también la incertidumbre geopolítica fueron el mercado de los bonos, en donde ahora los futuros descuentan un 50% de probabilidad de que la Fed suba las tasas para octubre de este año. Por otro lado, como habíamos comentado al principio del video, el S&P 500 a raíz de esta incertidumbre política tuvo su retroceso, pero no llegó a ser tan profundo como se esperaba o como generalmente es cuando hay una guerra o incertidumbre geopolítica. O sea, las valuaciones siguen siendo muy exigentes. El S&P 500 hoy en día está cotizando a lo que sería 21 PER, que son las ganancias proyectadas, muy por encima del promedio histórico que es de 16 veces. En resumen, podríamos decir que el mercado no está entrando en pánico, pero tampoco está acumulando. Está como en una zona neutral, en una zona de espera donde hay un sesgo cauteloso. Podríamos ver en las próximas semanas para dónde se determina si vamos a seguir cayendo, si la incertidumbre geopolítica, después la Reserva Federal decide aumentar o mantener las tasas por mucho tiempo y el mercado cae con fuerza, o si a raíz de esto se termina la guerra, baja la inflación, la Reserva Federal decide no recortar tasas drásticamente, pero bueno, de a medida ir recortando un poco las tasas y el mercado sube con fuerza. Así que veremos qué es lo que va a pasar. El drawdown actual del portfolio global es un 3% actualmente, o sea, desde que empezó el año hasta que estamos hoy en día. Para hacer una comparación entre las distintas guerras que hubo en su momento, por ejemplo, la invasión de Ucrania en el 2022 generó una caída de un 21%. Después, la guerra de Irak y Kuwait, una caída de un 12%. Y después, la guerra de Yom Kippur en 1973 se llevó casi el 29%. O sea, lo importante acá también es analizar el contexto macroeconómico que estamos viviendo hoy en día. O sea, hoy la inflación ronda el 2,4%, las tasas reales son positivas y el crecimiento por ahora resiste. Es un punto de partida mucho más sólido del cual vivimos en guerras anteriores. Por otro lado, también es importante remarcar que las guerras prolongadas en el tiempo no le sientan bien a los mercados. Por ejemplo, para poner en perspectiva, la Primera Guerra Mundial destruyó más de un 40% de lo que fue los índices en ese momento. O sea, entonces podemos concluir que cuanto más dura el conflicto, mayor es el daño acumulado. Así que si este conflicto entre Irán y Estados Unidos se llegase a alargar, eso sería un gran problema. En medio de toda esta incertidumbre política hay otro tema que es fundamental, que es el tema de la IA, el cual se sigue acelerando a pasos agigantados. Larry Fink, el cual es el CEO de BlackRock, hizo una afirmación totalmente contundente esta semana, la cual dijo: el mayor boom laboral en Estados Unidos no va a venir en la IA en sí, sino de la infraestructura que la sostiene. Data centers, redes eléctricas, plantas de energía, todo eso requieren electricistas, ingenieros y trabajadores en construcción. Las cuatro grandes tecnológicas, Microsoft, Amazon, Meta y Google, podrían gastar hasta 650 mil millones de dólares este año solo en la infraestructura de la IA. Y por otro lado hay un dato que es muy relevante, el cual es que se está invirtiendo más dinero en lo que sería data centers que en la construcción de oficinas en Estados Unidos. Recordemos que los data centers son
lugares, son espacios donde se concentra lo que sería la infraestructura necesaria para lo que sería organizar, asegurar y conservar la información de toda una organización. En otras noticias, yendo a lo que sería Argentina, se halló un documento en el teléfono de un empresario bajo investigación judicial que detalla un presunto acuerdo de 5 millones de dólares a cambio del apoyo del presidente Javier Milei a lo que sería el lanzamiento de la criptomoneda Libra. El caso se sigue desarrollando en la justicia, así que veremos qué pasa en las próximas semanas, pero bueno, están incriminándolo al presidente Javier Milei, veremos qué puede llegar a pasar. Pasando al calendario económico, esta semana, como dijimos, tuvimos reunión de la Reserva Federal en el cual se mantuvieron los tipos de interés, y por otro lado el día miércoles también tuvimos lo que sería el índice del precio al productor, el cual dio mucho más alto de lo esperado. Esto no es nada positivo. Se esperaba que fuese un 0,3% y dio un 0,7%. Por otro lado, las proyecciones a lo que serían las próximas reuniones de la Reserva Federal, vemos que se dieron vuelta totalmente los papeles, pasando a las probabilidades. El primer recorte de tasa de interés antes lo veíamos en junio de este año, y hoy en día están prediciendo el primer recorte para el 8 de diciembre del año 2027. Así que veremos si esto cambia a medida que pasen los datos. Tenemos en mayo la entrada de un posible nuevo presidente de la Reserva Federal. Veremos si se confirma, esto todavía no está confirmado. Así que puede pasar cualquier cosa. Yendo a los gráficos, tuvimos una semana negativa en el SP500. Habíamos comentado en videos, en análisis semanales anteriores, que el SP500 estaba tocando lo que sería el techo de este canal alcista y ya tuvo un retroceso de máximos históricos de un 7%. Ya es considerable la caída, pero a medida que pasen las semanas y siga la guerra, podría llegar a venirse una caída más profunda. Habíamos dicho que podía llegar hasta lo que sería el techo del máximo anterior, el cual fue el 18 de febrero del 2025. Así que veremos cómo prosiguen estas semanas el SP500. El Nasdaq en una situación parecida a lo que es el SP500. Si sigue la guerra, si sigue la incertidumbre geopolítica, podríamos llegar a ver que vuelva a retestear estos máximos en febrero del 2025. Vemos que acá está en un rango y está tratando de sostener la parte baja de este rango, de este canal, así que veremos qué va a pasar. Por otro lado, hubieron caídas importantes en lo que serían los metales preciosos. Ya habíamos comentado que estos eran precios vertiginosos, nada sube para siempre, tampoco nada baja para siempre si es un activo sólido. Así que, bueno, vemos una caída, un desplome muy importante. Imagínense, de máximos históricos hasta ahora llegó a caer un 44% la plata. Y el oro igual, llegó a caer un 20%, que para el oro de tan alta capitalización de mercado es un montón. Vemos que había iniciado una tendencia alcista de corto plazo en lo que sería el 20 de agosto del 2025 y acá se rompe la tendencia alcista y cae con fuerza. Por otro lado, el crudo también totalmente disparado, pero bueno, estas semanas no tuvo volatilidad, pero no tuvo tanta volatilidad como venía trayendo anteriormente. Por otro lado, grandes empresas teniendo grandes retrocesos, Microsoft tratando de soportar, está dentro de lo que sería un gran soporte. Si pierde este soporte podríamos entrar en lo que sería este rango, así que hasta 342 o hasta 311 tendríamos un piso recién si pierde este soporte que estamos marcando. Después otras empresas como Meta también en un punto crítico, veremos qué pasa. El índice Merval teniendo una leve recuperación, veremos si es un pullback como para seguir cayendo o si se mete nuevamente dentro de este rango y seguimos acá lateralizando. Por otro lado, en Bitcoin nos estamos moviendo en un canal paralelo a partir de lo que fue los máximos del 5 de octubre en 2025, así que nada, estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes. Veremos si es que llegamos hasta la parte alta de este canal, si es para volver a caer o para volver a subir. Ya saben, mi escenario de mayor probabilidad es que Bitcoin continúe su caída a lo largo de este 2026, por lo menos hasta septiembre, octubre, y a partir de ahí veremos qué pasa. Recuerden que esto no es recomendación de inversión y cada uno tiene que hacer su propio análisis. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse. Acá les voy a estar dejando mis redes sociales para que me puedan seguir y ver cuando subo contenido, cuando subo video. Así que bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.